En este video hablaremos acerca de los anticonceptivos de emergencia, los cuales constituyen una forma de evitar el embarazo después de mantener relaciones sexuales sin protección, entre los cuales se encuentran los anticonceptivos de emergencia orales y el DIU. En cuanto a las píldoras anticonceptivas de emergencia, en ocasiones se les denomina píldoras del día después o anticonceptivos poscoitales. Estas no tienen efecto si la mujer ya está embarazada. El mecanismo de acción de las píldoras anticonceptivas de emergencia consiste en retrasar la liberación de un óvulo desde el ovario cuando se toma antes de la ovulación, condicionado por un retraso en el pico preovulatorio de la hormona luteinizante. Además, posiblemente impiden que los espermatozoides y el óvulo se encuentren, dado que afectan al moco cervical y a la capacidad de los espermatozoides de adhesión al óvulo durante la ovulación. Las píldoras anticonceptivas de emergencia que se pueden usar son levonorgestrel solo o acetato de ulipristal. Este se encuentra en dos presentaciones, las cuales son un blister que contiene un solo comprimido de 1.5 miligramos de levonorgestrel, es decir, la toma se realiza a través de una única dosis. Y también un blister que contiene dos comprimidos de 0.75 miligramos de levonorgestrel cada uno. De estos comprimidos debe tomarse lo antes posible, ingerir los dos comprimidos juntos o ingerir el primer comprimido y 12 horas después el otro. Los demás componentes son celulosa microcristalina, lactosa monohidrato y poloxámero. También se encuentran las píldoras de progestágeno solo con levonorgestrel o norgestrel y finalmente los anticonceptivos orales combinados con un estrógeno y un progestágeno. Estos fármacos contienen un estrógeno y una progestina para lograr el efecto anticonceptivo y de control del ciclo menstrual. Se requiere el sinergismo entre ambos componentes. Los beneficios de las píldoras anticonceptivas de emergencia consisten en ayudar a proteger contra riesgos de embarazo, disminución de la dismenorrea y disminución del hirsutismo. Las píldoras anticonceptivas de emergencia causan efectos secundarios, los cuales consisten en cambios de los patrones de sangrado, como leve sangrado irregular durante primero o segundo día después de tomar las píldoras anticonceptivas de emergencia, también menstruación que comienza antes o después de lo previsto y se presentan en los primeros días después de tomar las píldoras anticonceptivas de emergencia: náusea, dolor abdominal, fatiga, cefaleas, mayor sensibilidad en los senos, mareos, vómitos y cambios en el estado de ánimo. Ahora hablaremos sobre los criterios de elegibilidad. Todas las mujeres pueden usar las píldoras anticonceptivas de urgencia de forma segura y efectiva, incluidas aquellas mujeres que no pueden hacer uso continuo de métodos anticonceptivos hormonales. Debido a la brevedad del uso de las píldoras anticonceptivas de urgencia, no existen afecciones médicas que hagan que estas no sean seguras. Incluso con algunas de las siguientes se pueden utilizar sin complicación: la edad, la nuliparidad, la multiparidad, el posparto, el tabaquismo, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, lupus eritematoso sistémico, epilepsia, trastornos depresivos, enfermedades mamarias, enfermedad pélvica inflamatoria, infecciones de transmisión sexual, tratamiento antirretroviral, entre otras afecciones, no contraindican el uso de las píldoras anticonceptivas de emergencia. Para la categoría 1, es decir, que no existen restricciones para usar este método, tenemos la lactancia materna, antecedentes de embarazo ectópico y obesidad con índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado. Para la categoría 2, es decir, las ventajas de utilizar este método superan los riesgos, tenemos las pacientes con migraña, hepatitis viral aguda o activa. Para la categoría 3 y 4 no tenemos criterios de elegibilidad, por lo que podemos afirmar que las píldoras anticonceptivas de urgencia son muy seguras para todas las mujeres. En cuanto a las indicaciones y recomendaciones de uso, es importante conocer cuándo usarlas. Se pueden usar en cualquier momento, en un plazo máximo de 5 días después de tener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. Cuanto antes se tomen las píldoras anticonceptivas de emergencia después de la relación sexual sin protección, más efectivas serán. Si se utiliza un esquema de 2 dosis, se debe tomar una tableta y al cabo de 12 horas la segunda.
Las píldoras anticonceptivas de urgencia no alteran el curso de un embarazo ya existente ni generan defectos congénitos. Por otra parte, la recuperación de la fertilidad tras suspender las píldoras anticonceptivas de urgencia es inmediata. Tomar estas píldoras solamente previene el embarazo fruto de relaciones sexuales que tengan lugar en los 5 días anteriores a la fecha de la toma. No protegen a la mujer del embarazo fruto de relaciones que tengan lugar 24 horas después de haberlas tomado. No causan abortos, no impiden ni afectan a la implantación, no son peligrosas para la salud, no aumentan el comportamiento sexual de riesgo, no provocan infertilidad, pueden usarse más de una vez en un ciclo y no protegen contra infecciones de transmisión sexual. ¿Cuándo deben usarse las píldoras anticonceptivas de urgencia? Pueden utilizarse toda vez que la mujer esté preocupada por la posibilidad de quedar embarazada. Por ejemplo, después de una agresión sexual, cualquier relación sexual sin protección o cuando surjan equivocaciones en el uso de métodos anticonceptivos. En cuanto a los controles médicos, no es necesario hacer sistemáticamente una consulta de control. Sin embargo, la usuaria puede asistir cada vez que lo requiera y también debe asistir si cree que puede estar embarazada, sobre todo si no tiene la menstruación o si la siguiente menstruación se retrasa más de 7 días. Puede asistir si no comenzó un método anticonceptivo continuo de inmediato y ahora requiere hacerlo. Ahora hablaremos acerca del dispositivo intrauterino de cobre o también conocido como DIU o T de cobre. Anticonceptivo de emergencia. Es un pequeño armazón de plástico flexible rodeado de manguitos o alambres de cobre. Este lleva atado 1 o 2 hilos que sobresalen por el cuello uterino y finalmente quedan colgando en la vagina. Compuesto por plástico flexible. Tiene una rama vertical y una horizontal, las cuales forman una T. La rama vertical va a estar rodeada por un alambre de cobre, el cual impide el paso de los espermatozoides. La acción sobre el útero va a ser un efecto espermicida, ya que produce una reacción inflamatoria estéril local a causa de la presencia del cuerpo extraño en dicha cavidad y a su vez un aumento del número de leucocitos responsables de la fagocitosis de los espermatozoides con los productos de degradación tisular, ejerciendo una acción tóxica. Y a su vez la respuesta inflamatoria del endometrio va a dar lugar a la disminución de la supervivencia de los espermatozoides que lograban atravesar la barrera del moco cervical. La acción sobre el cérvix va a producir una disminución de la hidratación del moco cervical con aumento de la concentración de mucina y disminución del fluido uterino. La acción sobre los espermatozoides va a referir una fuerte inhibición de la motilidad espermática a nivel del moco cervical y de la cavidad uterina, y en las trompas de falopio va a producir una disminución en la cantidad y capacidad de fertilización de los espermatozoides. Como efectos benéficos, ayuda a proteger contra el riesgo de embarazo, ayuda a prevenir el cáncer endometrial y cervicouterino y reduce el riesgo de embarazo ectópico. Como efectos secundarios va a haber un aumento del flujo vaginal a causa del hilo que este trae. Va a haber cambios en los patrones de sangrado, especialmente durante los primeros 3 a 6 meses, como sangrado irregular, dolor y espasmos durante la menstruación. Va a aumentar la anemia en las mujeres que antes de la inserción ya han presentado una baja reserva de hierro en la sangre y en las que el dispositivo produce una menstruación más profusa. También se puede presentar enfermedad inflamatoria pélvica, llegado al caso de que la mujer tenga clamidia o gonorrea, pues al momento de la inserción. Va a haber una punción de la pared del útero por el DIU o por algún instrumento utilizado para su inserción, pues esto generalmente cicatriza sin tratamiento y puede llegar a producir un aborto espontáneo, un parto prematuro o una infección. A continuación encontramos los criterios de elegibilidad según los 4 niveles. El dispositivo intrauterino de cobre es un método seguro y adecuado para todas las mujeres, pudiéndolo usar de manera segura y efectiva. En la categoría 1 encontramos que no hay restricciones para su uso. Esto quiere decir que se puede utilizar en posparto y lactancia, tabaquismo y enfermedad cardiovascular.
También si existen dolores de cabeza, patrones de sangrado vaginal, enfermedad mamaria. En diabetes, enfermedad sintomática de la vesícula biliar y en la colestasis también se puede utilizar. Por otro lado, también lo podemos utilizar en la cirrosis, en los tumores hepáticos y en la hepatitis. La categoría 2 generalmente se usa, puede necesitar algún seguimiento y se puede utilizar si la paciente contrae alguna ITS. También podemos encontrar que se puede utilizar este método si existe cáncer ovárico, cáncer cervical y cáncer endometrial. En la categoría 3 usualmente no se recomienda, para su uso se requiere juicio clínico y encontramos que se puede utilizar en la enfermedad trofoblástica gestacional. También se puede utilizar en la tuberculosis pélvica. Finalmente encontramos la categoría 4, donde no se debe usar el método en embarazos y en distorsión uterina. Las contraindicaciones encontramos el embarazo y paciente que tiene colocado un DIU, si tiene sangrados irregulares sin saber la causa. Otra contraindicación muy importante es la endometritis postparto o posaborto y las adherencias intrauterinas. ¿Cuándo utilizar el DIU como método de emergencia? Este se debe utilizar cuando se ha tenido relaciones sexuales sin protección y funciona hasta 5 días después y sigue protegiendo contra embarazos hasta los 12 años. Es importante que el DIU se inserte el mismo día en que la mujer ha tomado las píldoras anticonceptivas de emergencia de progestágeno solo, de estrógeno y progestágeno combinados de acetato de ulipristal. No hay necesidad de un método de respaldo. Si no se inserta el DIU de inmediato, sino que la mujer regresa más adelante, se le puede insertar en cualquier momento si se puede determinar que no está embarazada. En cuanto a los controles de salud, es importante que la usuaria acuda a controles de salud periódicos si tiene problemas o dudas, si quiere otro método anticonceptivo, si percibe algún cambio importante en su estado de salud o si cree que podría estar embarazada. También si presenta síntomas de EIP, eso quiere decir dolor creciente o intenso en la zona inferior del abdomen, dolor durante las relaciones sexuales, flujo vaginal inusual, fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos. También si cree que puede estar embarazada y quiere que se le retire el DIU. Y finalmente es importante que también se realicen controles y revisión si la mujer cree que el DIU fue expulsado. Es importante implementar los métodos anticonceptivos como las píldoras de emergencia y dispositivo intrauterino de cobre, ya que son métodos claves para abordar con responsabilidad y autonomía nuestra sexualidad de forma segura. Se requiere también la participación de los padres o cuidadores para facilitar, guiar o apoyar a los jóvenes en tomar decisiones en pro de su seguridad y bienestar.